Esta es la primera construcción desde el punto de vista de la sociedad como tal. No sé si se ve ahí la presentación. Fíjense, tenemos una relación desde el punto de vista de la sociedad. Siempre en la concepción histórica clásica se vio que era la dimensión económica lo que era dominante en cualquier sociedad. Es decir, que era la economía la que generaba todas las relaciones desde el punto de vista de la sociedad. El comandante Chávez, a la concepción teórica, política, clásica, incorpora otros aspectos. Dice que para que exista una sociedad como tal, existe una dimensión económica sin duda alguna, que son las relaciones de los modos de producción, las relaciones sobre los medios de producción, pero que adicionalmente hay otras relaciones que existen en la sociedad y les da una jerarquía a esas otras relaciones. Dice que hay una relación desde el punto de vista cultural, pero cultural no es el folclore, cultural no es una canción que de repente se pone al final de un acto. Cultural, eso es cultural, pero cultural es nuestros códigos de valor. Cultural es, por ejemplo, sentirnos como iguales. Cultural es, por ejemplo, que sintamos que va un ministro de una comunidad y tenemos nosotros la potestad de poderle exigir a ese ministro lo que nos considere que es conveniente que se haga. Es el derecho a exigir, es las relaciones desde el punto de vista de una construcción distinta. Cuando, por ejemplo, decimos que nuestros pueblos indígenas forman parte fundamental desde el punto de vista de nuestro país y de nuestra nación, nosotros estamos haciendo un cambio cultural a las concepciones tradicionales. Cuando hablamos del feminismo, hablamos de un cambio cultural. Cuando hablamos del respeto a la diversidad cultural, a la diversidad que pueda existir en la sociedad, estamos hablando, por supuesto, de un cambio fundamental desde el punto de vista de las relaciones culturales. Es decir, que lo cultural es fundamental, porque son los códigos de valores que tenemos en una sociedad determinada. Posteriormente tenemos las relaciones políticas. Cómo ocurren esas relaciones políticas, cómo se da el arreglo de la relación política de una sociedad determinada. Luego tenemos, por supuesto, la dimensión desde el punto de vista social. Nosotros a veces tendemos a ver que lo social simplemente son los temas vinculados a protección, atención, etcétera, pero no, lo social tiene que ver con toda la configuración y las relaciones de clase y la forma de organización de la sociedad y, por supuesto, esas tensiones que se van generando y que se van desarrollando. Y el comandante Chávez incorpora una dimensión fundamental que tiene que ver precisamente con la dimensión espacial, como uno de los elementos trascendentes. A veces tendemos a decir que lo espacial es simplemente la relación del territorio. Entonces ahí viene lo cultural y se nos mete y nos aniquila lo revolucionario que pueda tener el concepto de lo espacial. Cuando nosotros pensamos que lo espacial es la parroquia, por decir algo, el municipio, el estado, estamos matando el concepto de lo espacial. Incluso tan así que cuando, por ejemplo, decimos la parroquia, estamos reivindicando la concepción colonial de cómo se distribuyó el territorio. Porque cuando estamos diciendo parroquia, lo que estamos diciendo es las 12 almas asociadas a la iglesia, ¿no? Que es la concepción tradicional que se tiene de parroquia y cómo se crearon las parroquias. Es decir, una forma de organización del territorio, la forma de organización vinculada, en ese caso, al poder eclesiástico cuando se dio la dominación del territorio en Venezuela, y entonces eran las 200 almas que se distribuían en función de cada una de las iglesias. Y las iglesias eran parte de los procesos fundacionales de las ciudades y cómo se iba haciendo la ocupación y la conquista desde el punto de vista del territorio. Pero recuérdense, por supuesto, que personas en el ejercicio del esquema liberal, llámese como se llame, son unas y no son todas. En el caso de ese momento de dominación de la iglesia, las personas eran aquellos dotados de alma, y eran dotados de alma solamente los blancos, y las mujeres y los indígenas no estaban dotados de alma, por lo tanto no formaban parte de los 200 que estaban. Así como, por ejemplo, es una relación cultural que todavía hoy en las universidades los obreros no son parte de la comunidad universitaria. ¿Por qué? Porque no son personas, no son ciudadanos para la comunidad universitaria, y los estudiantes valen 4 por cada profesor. Es parte de una concepción desde el punto de vista cultural. Esto es sumamente importante porque esto reivindica el concepto de qué es la concepción que se tiene desde el punto de vista de la ciudadanía y el ejercicio político que se está haciendo en función de nuestro desarrollo. Cuando se habla de la política, nosotros creemos que la democracia es cualquiera, que democracia simplemente es casi que una novia del discurso político, y resulta que no es así. Hay muchas formas de democracia, hay muchas formas de organizar
el poder político. Una de las cosas más importantes que tenemos desde el punto de vista de la reivindicación de lo que es la política y asumirlo con la autoestima necesaria, es que uno de los cambios importantísimos que ha existido desde el punto de vista del siglo XX, el siglo XXI, tiene que ver con un acento que un fulano, una persona, puso en un país y empezó a hablar de un nuevo concepto de democracia. Ese nuevo concepto de democracia, ese acento que ese fulano le puso al concepto de democracia, es una ruptura del paradigma de las teorías políticas a nivel mundial. Uno de los hitos del siglo XIX en cuanto a teoría política viene precisamente del discurso de Angostura de Bolívar. En ese discurso de Angostura, Bolívar habla de los modelos políticos, de los modelos teóricos que existen sobre la política en sí mismo. Y el comandante Chávez, ese fulano, ¿no? Comandante Chávez, hizo una ruptura en todas las tesis y las teorías políticas cuando habló de la democracia participativa y protagónica. Y puso un sujeto como el eje central de todo el proceso político. Ese sujeto es el pueblo. Y eso es una ruptura fundamental desde el punto de vista de los paradigmas teóricos. Porque históricamente, y así es, cuando al principio del siglo XIX en Venezuela podían tener derecho a las decisiones, los españoles tenían derecho a las decisiones, pero si eran blancos de orilla, podían comprar con reales, con el término reales, con moneda, podían comprar el derecho a participar hasta cierto nivel en la política, pero otros no tenían derecho a participar en la política. En la concepción política liberal, que es uno de los debates centrales que tiene la política en Venezuela, pero también en todo nuestro hemisferio, en la concepción de la política liberal, no todos somos ciudadanos y no todos tenemos derecho a los mismos derechos desde el punto de vista de la ciudadanía. Es decir, que por ejemplo, la educación, cuando ustedes me dicen, por ejemplo, no, es que depende de las posibilidades que cada quien tenga. Está abierto para todo el mundo, pero cada quien tendrá la posibilidad de hacerlo en función de sus capacidades, de lo que sea la disponibilidad que tenga para hacerlo. Evidentemente están hablando de una concepción desde el punto de vista liberal. En el caso de Venezuela, las mujeres no tenían derecho al voto de entrada del siglo 1940, no tenían todavía derecho al voto, es decir, no eran ciudadanas desde el punto de vista de la concepción del país. Cuando, por ejemplo, se niegan derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos a la población, no se está hablando de una democracia. No es decir, por lo menos no en el concepto tradicional de lo que debería ser el arraigo de una democracia. En ese diagrama que ustedes están viendo la diversidad de conceptos de democracias que existen en el mundo. Ahí están viendo, por ejemplo, la democracia clásica, que es el republicanismo desarrollista, el republicanismo como protector, como democracia protectora, la democracia desarrollista, la democracia elitista competitiva, que se divide en la legal, el pluralismo, y por allá ven solo, desde este lado, ven la concepción de la democracia directa. Y en la democracia directa surge ese tal fulano, que es el comandante Chávez, y alza las banderas de la democracia participativa y protagónica. Es decir, que el sujeto pasa a ser el pueblo. Ese es, si me permiten decirlo, el tema central, el meollo de todo el problema estructural que tenemos en el caso de la sociedad venezolana y en el caso de la apuesta que se representa para los pueblos del mundo. Si el sujeto es el pueblo participa entonces en todas las dimensiones de existencia de la sociedad. Si dijimos que estas eran las dimensiones de existencia de la sociedad, en lo espacial, en lo cultural, en lo político, en lo social, en lo económico, entonces ¿cómo es la democracia en lo económico? Entonces la democracia en lo económico no es solamente el derecho a ir a una tienda y comprar lo que sea a todo el mundo, es el derecho a la forma de organización de los factores productivos, es la forma de distribución de la renta, es la forma en que se organiza la sociedad en su integralidad. Si es una democracia desde el punto de vista político, es la democracia de base en toda la dinámica de organización de la democracia. Es decir, que no es simplemente ir a votar en un proceso político determinado, sino que son los derechos políticos de manera integral. Pero si vemos, por ejemplo, la democracia en lo espacial, bueno, ¿cómo es el acceso a la ciudad? ¿Cómo es una democracia la organización de espacios residuales de la renta en las ciudades que terminan siendo los barrios? Y eso puede ser una democracia, cuando hay una segregación del espacio vinculado a lo económico, vinculado a lo social. Si hay segregación social, si hay segregación económica,
hay segregación espacial y en consecuencia no hay democracia. Por eso es que el tema de fondo, por ejemplo, parte de nuestro tema no es hacer potable y vivible la exclusión. Nuestro tema es eliminar la exclusión. Nuestro tema no es hacer vivible el espacio que está marginado. Nuestro tema es cambiar los usos de la tierra y cambiar las condiciones de renta de la tierra en la ciudad. Por eso el tema es de fondo, no es un aspecto simplemente de organización circunstancial. Entonces, ¿cuál es la primera idea que quisiera referir? Una, esta lámina que hablábamos ahorita, la concepción de la sociedad desde el punto de vista de todas las dimensiones. Si nosotros nos organizamos y decimos, oye, mira, hay una democracia aquí, pero tú tienes derecho, oye, hasta aquí, hasta votar en tal cosa, pero no tienes derecho en tal cosa porque, oye, eso tiene que ser lo que somos expertos. Por ejemplo, en planificación. No vale, la planificación es una cosa muy complicada. Entonces hay que dominar muchas variables para la planificación. Y como eso es una cosa de gente muy sesuda, muy inteligente, tú no puedes planificar. Oye, viejo, pero ven acá. Si planificar es visualizar el futuro y construir los medios para alcanzar ese futuro, ¿cómo puede existir una democracia si yo no participo en el proceso de planificación? ¿Cómo puede ser que exista democracia si no participo en la gestión de los recursos? O yo participo en la decisión de las cosas, pero tú administras los recursos. O sea, ¿cómo funciona esto que yo te digo que el problema es el agua y te digo cómo creo que se debe resolver el problema, pero tú vienes con la contratista y resuelves el problema como a ti te dé la gana? Eso no es una concepción democrática y mucho menos revolucionaria. Entonces, el ejercicio integral desde el punto de vista de la transformación de todas las dimensiones de la sociedad. Si ustedes se encuentran, está bien que todos nos organicemos en el trabajo, pero si nos encontramos en el Consejo Comunal y hay alguien que se carga de lo social y no voltea a mirar lo económico, o hay alguien que le dice, no, mira, el plan de la patria, ¿cómo hacemos para avanzar en el plan de la patria? Ok, mira, agarra tú, descuartiza, objetivo 1, me encargo yo, objetivo 3, me encargo yo, el objetivo tal, no, ese viaja bastante, ponle el 4. Bueno, si descuartizamos el plan de la patria y no tiene visión sistémica, deja de ser el plan de la patria. Lo que existe es una transformación integral de las dimensiones de la sociedad y por eso vincular todos los procesos a todas las dimensiones es una tarea crucial desde el punto de vista del trabajo. La segunda idea que queríamos plantear es esta. Ahí se ve un diagrama un poco complicado, pero eso viene de la literatura, para que nos veamos, porque siempre se nos dicen a nosotros eso, que la revolución es los desdentados, no sé qué broma, tal, que no hay ningún aporte teórico, conceptual, intelectual. Bueno, mira, el comandante Chávez hace una ruptura de paradigmas en la teoría política mundial cuando plantea la democracia directa. Y eso es lo que le tienen mucho miedo, incluso quienes tienen democracia de segundo grado para elegir a sus presidentes, por no nombrar a ningún país.